Hoy os quiero dar mi opinión sobre qué está pasando en Venezuela y cuál es la posible solución, si es que hay solución. Todos sabemos lo que ha pasado últimamente, pero hay que tirar un poquito atrás para ver el por qué se ha llegado a esta situación en Venezuela. Cuando Chávez llegó al poder, el precio del petróleo estaba alto. Tenemos que pensar que Venezuela, cerca del 80% de sus ingresos vienen a partir del petróleo. Podríamos decir que Venezuela tiene muchísimo petróleo. Pero ¿qué sucedió? A partir de una estrategia del gobierno de los Estados Unidos con sus aliados, podríamos decir Arabia Saudí y tal, por un problema con Irán, decidieron bajar mucho el precio del petróleo. ¿Cuál fue los efectos, podríamos decir, directos o indirectos? Que aquellos países como Irán, como Venezuela, se vieron afectados de ingresar mucho menos dinero. El chavismo se ha apoyado en crecer a nivel social, podríamos decir, desde mejorar el sistema educativo, mejorar, podríamos decir, la sanidad, las viviendas, todas esas cosas a partir del petróleo. Cuando hubo esta caída del petróleo y cuando Venezuela solo podíamos decir que tiene petróleo para vender al exterior, empezó la crisis. Con la muerte de Chávez, ¿qué sucedió? Que Maduro no tiene lo que podríamos decir, aquello a nivel esotérico, el aché, el poder, el carisma. Maduro no es igual que Chávez. Maduro quiso hacer una continuidad, pero viendo de que con el petróleo no podía hacer todas las reformas sociales, revolucionarias y demás que podían hacer que Venezuela fuera una gran potencia. Eso conllevó a toda la crisis que nosotros conocemos. Colas en supermercados, falta de productos. ¿Por qué? Porque la mayoría de productos o se tienen que comprar fuera o los que hay en el interior pasa un poco con Argentina. Va un poco a la par con el dólar y por tanto cuando hay una inflación muy grande el que sufre es el ciudadano. Ahora podríamos decir que Venezuela con su nivel de inflación es un país quebrado. O sea, el sistema actual de Venezuela ha petado, ha muerto. O sea, es decir, no se puede sostener esas políticas. Como ya sabemos, todo lo que es la oposición, pues también, a ver, la oposición también sabemos que es de derechas, neoliberal y todo eso. Y desde mi punto de vista, ni el chavismo ni la derecha actualmente lo veo factible. ¿Por qué? Porque están en mercados internacionales y Venezuela hace falta un cambio radical. Solución, ¿qué ha pasado actualmente? Que Estados Unidos, a partir de que alguien salió de la oposición diciendo a partir de ahora yo soy presidente, y los países, podríamos decir, que más apoyan a esa oposición más neoliberal, más de libre mercado y demás, que apoyaron esa oposición de países del mundo, le han dado soporte a una persona que se ha autodenominado presidente. Hasta ahí podíamos debatir el tema de decir hasta qué punto los diferentes países se pueden meter en los problemas internos de un país. Podríamos entrar en todo lo que son derechos humanos y todo eso, que a mí ya me está bien, es una opción. Pero qué mejor manera cuando se quiere sacar al presidente, en este caso de Venezuela, que es cortar por lo sano con todo lo que es aquellos ingresos que genera desde el exterior. ¿Y cuál es? El petróleo. Estados Unidos ya ha dicho de que va a embargar todo lo que tiene que ver con los ingresos del petróleo, lo va a guardar en una cuenta bancaria y que en su momento se lo dará a la oposición para cambiar Venezuela. De esta manera ahoga al gobierno de Maduro, que ya está pasando por una situación, podríamos decir, de crisis total, de que no tiene capital y por mucho que Rusia y China le apoyen, ¿qué beneficio va a sacar? O sea, estamos en una situación bastante problemática. Estados Unidos ha decidido ese bloqueo. Eso va a hacer saltar al gobierno, podríamos decir, de Maduro. Uno puede pensar, bueno, pero Venezuela, si tiene tanto petróleo, porque el mayor comprador del petróleo de Venezuela es Estados Unidos, y si Venezuela va a empezar a reducir el consumo de petróleo de Venezuela hasta llegar a cero y tal, pues busco otro comprador.
El problema que tiene Venezuela es que no tiene refinerías. Es decir, Venezuela tiene mucho petróleo, pero el crudo, es decir, aquel petróleo que no se convierte en gasolina, que no se convierte en gasoil, en derivados de plásticos y demás. Todo eso lo llevaba, podríamos decir, a Estados Unidos o a empresas vinculadas a Estados Unidos para hacer la refinería. Venezuela carece de refinería. Entonces, claro, nos ponemos en el tema de decir, oye, pues busco un país que le venda yo el petróleo, haga la refinería y lo venda. El problema es que los países que tiene alrededor, todos están más a favor de Estados Unidos y más a favor de la oposición de Venezuela. Y por tanto, no puede transmutar, podríamos decir, ese petróleo en países cercanos. Claro que lo podría hacer en China, o lo podía hacer en Rusia, o en otros países, pero como el precio del petróleo está bajo, aquello que es el transporte del petróleo para llevarlo a China o a Rusia es mucho más caro que lo que vale el petróleo en sí. Por tanto, podríamos decir que Venezuela está pillada, de forma vasta, está pillada por los huevos. Es decir, Maduro no tiene capacidad de movimiento. Aunque tenga apoyo de algunos países, esos países no le van a dar la economía y todo lo que es las materias necesarias para alimentar a la población. Es decir, aquellos países que quieren hacer caer el gobierno de Venezuela, lo que están haciendo es como una especie de boicot. Él te va a decir, yo no me puedo meter mucho en tu país, ¿vale? Por la libertad cada uno de que su país se autogestiona, que tiene pues esa libertad cada país, pero lo que puedo hacer es quedar de acuerdo con todos los países o los máximos países de América Latina y del mundo, como puede ser Europa, Estados Unidos, Canadá y demás, de decir no te compramos absolutamente nada hasta que no dejes el gobierno. Es una manera, podríamos decir, de coacción, pero que podríamos decir que es legal a nivel internacional. La solución que yo le veo a Venezuela. Principalmente yo creo que Maduro, sabiendo que el país está en una quiebra total, podríamos decir que es un país fallido a nivel económico, y sin esa posibilidad de remontar, de crecer, de cambiar, yo creo que debería negociar una transición. Quiero dejar bien claro que tampoco me gusta el tema de la oposición, porque considero de que sus políticas van a ser también muy duras para la población. Pero lo que está claro es que hay que aceptar que el país está fallido, o sea, económicamente está quebrado. ¿Qué sucede? Que también a eso se le tiene que sumar países como Colombia, como Argentina y tal, que quieren que Maduro se vaya. ¿Y por qué? Por interés egoísta. Es decir, cada vez son más venezolanos que huyen del país, que se van del país y ¿dónde van? A Colombia, Argentina y tal, y esos países no pueden absorber tanta gente. Estamos hablando a veces incluso de millones de personas, de venezolanos que se van a los países de alrededor. Esos países no pueden, aunque sea por derechos humanos, por solidaridad, absorber el mayor número de inmigrantes, pero llega un punto que ese país va a generar problemas internos porque si no hay trabajo para los propios del país, solo falta que venga gente de fuera. Entonces esos países también van a querer ese cambio en Venezuela. Maduro no es Chávez, no tiene ese carisma, no tiene ese haché, no sabe cómo girar la tortilla. Yo creo que ya podríamos decir que, para que me entendáis, es un muerto político. No el chavismo en sí, sino, podríamos decir, Maduro. Maduro no es Chávez. En su momento sí que incluso gente de derechas vio que Chávez estaba haciendo cambios en el país muy importantes y bastante beneficioso. Pero ahora Maduro cada vez tiene menos apoyo, incluso cada vez empiezan a haber más problemas con los militares, ¿vale? En teoría la cúpula militar está con Maduro, pero están haciendo una estrategia que cada vez van a haber más altos mandos dentro del ejército que se van a imponer en contra de Maduro. Maduro tiene que aceptar y tiene que negociar su retirada. Es decir, uh, hemos hecho un default, el país está en quiebra,
Y vamos a intentar hacer una transición democrática, una transición a nivel, podríamos decir, de elecciones, donde la gente vote, y a lo mejor hay gente que quiere votar la continuidad del chavismo, pero eso se tendría que ver en las urnas, pero con todos los partidos políticos y con observadores internacionales. Yo lo que veo es que Maduro va a acabar mal, posiblemente vaya a entrar la oposición. Como he dicho, no me acaba de gustar la oposición. ¿Por qué? Porque van a privatizar todo lo que se pueda privatizar en Venezuela. Estamos hablando de que tiene unos niveles económicos tan extremadamente bajos de quiebra de país que va a entrar el Fondo Monetario Internacional, se van a vender empresas, va a haber como si dijéramos de que Venezuela va a ser absorbida por el capitalismo. Aunque sea absorbida por el capitalismo, posiblemente Venezuela pueda remontar a partir de todo lo que tiene en petróleo, pero veo una situación complicada. Si yo tengo que hacer un poco de visionario, un poco de profeta de lo que va a pasar, veo que Maduro tiene los días contados como presidente de Venezuela. Eso lo veo claro, y veo que la oposición tiene el apoyo de muchos países muy poderosos, y luego ya será otro tema que podamos debatir. Pero para mí Maduro ya le han cortado todo lo que es la economía internacional, todo el apoyo a nivel internacional, aunque hay algún país puntual que sí que lo apoya o lo ve como presidente, pero es que no va a tener posibilidad de movimiento a nivel económico. Y como cada vez es mayor la población que se queja de que, oye, si para comprar un kilo de pan o para comprar leche tengo que hacer cada día 3 4 horas de cola, y a lo mejor cuando me toca a mí ya no hay pan o ya no hay leche, esto que genera que uno puede tener un ideal político, pero cuando no puede llevar alimento a su casa, eso genera que uno pueda seguir manteniendo ese ideal, pero quiere un cambio en su país. Por tanto, yo considero que Venezuela necesita un cambio. La oposición no me gusta para nada, ¿vale? Porque no creo que vaya a apoyar al pueblo, pero considero que es necesario. Maduro ha perdido la She, ha perdido el poder, y considero de que él tiene que intentar, para que no haya un conflicto civil, que no haya muertos, intentar una transición a otro sistema. A lo mejor puede haber un equilibrio o unas nuevas elecciones, pero buscar ese consenso social y político para, sobre todo, que no hayan víctimas. Y sobre todo, normalmente siempre las víctimas vienen por parte del pueblo. Así que creo que Maduro tiene que bajar el ego y tiene que aceptar que ha perdido la batalla. Que nos ha hablado Pedro Pop, y nos vemos en próximos vídeos, y espero tu like.